Hola y bienvenidos nuevamente a un video. En este caso vamos a empezar con el tema de logaritmos. Primero de todo vamos a ver qué es la logaritmación. La logaritmación va a ser una operación que se va a utilizar para obtener cuál es el exponente en una potencia. ¿Esto qué significa? Si yo tengo una potencia cualquiera, por ejemplo, 2 elevado a algo y tengo que es igual a 8, el logaritmo lo que me va a permitir saber es en cuál es el exponente que se necesita para que 2 elevado a ese exponente me dé 8. El logaritmo se va a notar siempre como la base de, de la potencia original, abajo chiquita, después el resultado de la potencia, que en el caso del logaritmo se va a llamar argumento del logaritmo, y el resultado siempre va a ser el exponente. Entonces, en este caso, el resultado de este logaritmo, que era con base 2 y con argumento 8, me queda que es 3. ¿Por qué me queda 3? Porque 2 elevado a la 3 es igual a 8. Ese es el fundamento del logaritmo. Los logaritmos tienen una diferencia bastante importante con la mayoría de operaciones, y es que no hay resultados para todos los logaritmos posibles. Hay logaritmos a los cuales no se les puede dar respuesta o directamente son incorrectos. ¿Cuándo se dan estos casos en los que los logaritmos no dan respuesta? Primero de todo, cuando la base del logaritmo es cero. Es imposible que al elevar cero por algún exponente te dé otro número distinto a cero. No existe, por ejemplo, en este caso, no existe ningún número por el cual yo pueda elevar a cero para que me dé 4. Es por eso que directamente no tiene respuesta alguna. Después, cuando la base es negativa. Si yo tengo una base que es negativa, recordemos que al ser elevados los números negativos al cuadrado, a la cuarta, a todas las potencias pares, siempre me van a dar em, un resultado positivo. En este caso, nosotros podemos obtener un exponente que haga que menos 2 de 16 sería el 4, pero como en general en la mayoría de casos no se puede obtener un exponente cuando la base es negativa, se considera que directamente los logaritmos con base negativa son imposibles, todos imposibles. Después, cuando la base es 1, cuando la base del logaritmo es 1, también, al igual que el 0, yo no puedo elevar al 1 a ningún número y que me dé otro. Si yo elevo al 1 a lo que sea, siempre me va a dar de resultado 1. Así que no puedo obtener el 9 a partir de elevar 1 a ninguna cosa. Después, em, cuando el argumento es negativo, antes vimos que la base, cuando era negativa, bueno, pues con el argumento pasa lo mismo. Yo si tengo una base que es positiva, cualquier potencia de un número positivo me va a dar siempre otro número positivo. Entonces es imposible que elevando el 2 a cualquier cosa me dé menos 8. Es por eso que cuando el argumento es negativo también se los descarta como logaritmos posibles. Es verdad, al igual que en el otro caso, que hay algunos logaritmos con argumento negativo que se pueden resolver, y es cuando la base también es negativa, pero en general, como vimos, se considera que si varios de los casos, o sea, como la mayoría de los casos no son posibles, se considera en general que no es correcto los logaritmos con argumento negativo. Y después, cuando el argumento es cero. No existe ningún número que al ser elevado a algo dé cero, más que el propio 0 a la 1. Por lo tanto, también si el argumento es cero, la respuesta no está definida, no existe.
Así que esos serían todos los casos en los cuales los logaritmos no tienen respuesta. Bien. ¿En cómo vamos a calcular los logaritmos manualmente? Si bien en su mayoría los hacemos con calculadora, es importante saber cómo calcular manualmente un logaritmo. Primero de todo, para ver eso, hay que recordar dos conceptos que vimos hace mucho tiempo, que son los exponentes fraccionarios y los exponentes negativos. Los exponentes fraccionarios, ¿cómo funcionaban? Lo que era el numerador se iba a interpretar como un exponente normal. Si yo tengo 2 tercios, se va a interpretar como que el 2 es un elevado a la 2, 2 al cuadrado. Mientras que el denominador del exponente se iba a interpretar como una raíz, cuyo índice iba a ser el denominador. Así que si yo tengo 8 elevado a la 2 tercios, es lo mismo que decir 8 al cuadrado hecho y después la raíz cúbica de ese resultado. Lo mismo pasa con todos los casos, el numerador va como exponente, el denominador va como índice de una raíz. El exponente negativo, ¿cómo funcionaba? Lo que se va a hacer es, se va a hacer la potencia como si fuera un número positivo de normal, poner si tengo 3 a la menos 4, voy a hacer 3 a la 4, pero lo que voy a hacer es invertir el resultado. O sea, voy a dividir el 1 por ese resultado. Puedo hacer las cosas en distinto orden, primero invertir y después hacer la potencia, es lo mismo. Por lo tanto, me va a quedar el inverso multiplicativo de 3 a la 4, si tuviera 3 a la menos 4. Es así como funcionan los negativos. Me hacen el inverso multiplicativo de la potencia. Acá vemos en varios casos de logaritmos calculados manualmente. Seguramente en la prueba no haya, además de estos hay algunos casos que son complicados. Por ejemplo, yo acá tengo logaritmo de en base 4 me da 0,25 con argumento 0,25. Me da menos 1. ¿Por qué? Porque 4 elevado a la menos 1 es 0,25. Acá, de vuelta, yo tengo un logaritmo con base 8, cuyo argumento es 32. Es 5 tercios porque 8 elevado a la 5 tercios me da 32. Y así va siendo cada logaritmo. Siempre el resultado va a ser el número al que haya que elevar la base para que me dé el argumento. Que el argumento es lo mismo, digamos, que el resultado de la potencia a la que hace referencia. Antes de pasar a propiedades de logaritmación o de logaritmos, vamos a ver una cosa, un convenio, digamos, que se suele hacer, que es sobre dos logaritmos que son muy comunes. Si bien se puede usar cualquier base para un logaritmo, es especialmente común utilizar dos bases en particular. Esas bases son el número 10 y el número e. El número e es un número llamado número de Euler, que su valor es, acá lo dice, 2,72 más o menos. Es un irracional como pi y es bastante usado para varias aplicaciones. Los logaritmos que tengan base 10 se van a anotar por convención sin el número 10 abajo. Normalmente vimos que las bases van abajo. Bueno, pues cuando el logaritmo no tenga la base anotada, se da por hecho que es base 10. En este caso yo tengo logaritmo de 1000. Sé que el resultado es 3 porque 10 a la 3 da 1000. No importa que no lo diga, se entiende que es 10. Y después logaritmo natural se va a anotar, en lugar de log y la base, se va a anotar como ln de logaritmo natural, bien el nombre. Entonces cuando diga ln de cualquier número, es básicamente un logaritmo normal, pero cuya base es el número de Euler. En este caso, siempre los resultados van a ser irracionales porque el número e es irracional.
Ahora vamos a empezar a ver todas las propiedades y reglas de los logaritmos. Las primeras dos reglas, que no llegarían a ser propiedades porque son como bastante obvias, es, primero de todo, que si yo tengo un logaritmo cuya base y cuyo argumento son idénticos, siempre el resultado va a ser 1. ¿Por qué? Porque si yo elevo a un número a la 1, me va a dar el mismo. Y es justamente lo que nos está expresando este logaritmo, que la base es igual al argumento. Así que esa es la primera regla. Y la segunda regla es que todo logaritmo cuyo argumento sea 1 es igual a 0. ¿Por qué? Porque todos los números elevados a la 0 dan 1. Eso no tiene excepción alguna. Incluso el 0 elevado a la 0 da 1, a pesar de que tenga poco sentido. Pero es así. Bien, la primera propiedad de todas es, bueno, no propiedad, más bien una propiedad de la que carece el logaritmo, es que la logaritmación no es distributiva. Nosotros habíamos visto en todo, tanto en la multiplicación, la división, que se distribuyen respecto a la suma. Si yo tengo una suma, una resta en paréntesis y está multiplicando o dividiendo, se pueden distribuir esas operaciones. Lo mismo pasaba con la potencia y la raíz si nosotros teníamos una multiplicación. Si yo tenía una multiplicación que estaba elevada entre paréntesis a cualquier exponente, ese exponente se distribuía entre ambos factores. Pues resulta ser que los logaritmos no son distributivos respecto a ninguna otra operación. Si yo trato de hacer el logaritmo de una suma, su resultado no va a ser igual a la suma de los logaritmos de ambos sumando. También pasa lo mismo con la resta. El logaritmo de una resta no es igual a la resta em, de ambos términos, ni con la multiplicación no es igual al logaritmo. Bueno, con todos acá se ve no se cumplen estas igualdades que serían propias de propiedad distributiva. Eso es muy importante porque si pones por ahí esto de que logaritmo de 2 de 2 por 3 es igual a logaritmo de 2 por logaritmo de 3, está como muy mal. Pero sí tienen propiedades que nos permiten saber cuáles son el logaritmo de un producto y el logaritmo de un cociente. ¿Cómo es el logaritmo de un producto? Si yo tengo el logaritmo de un factor por otro factor, este va a ser igual a la suma del logaritmo del primer factor y el logaritmo del segundo factor. Es muy importante darse cuenta que en este caso es la suma, o sea, transformamos la multiplicación en suma, no la dejen como multiplicación. Y además esta propiedad no solamente se puede dar con dos factores. Si yo tengo tres factores, puedo hacer la suma eh, de tres logaritmos. Bueno, en este caso no encuentro el signo suma, no importa. Uh, Hay dificultades técnicas. Ahí, listo. Puedo hacer esto con un número indefinido de factores. Después tengo logaritmo de un cociente. Logaritmo de un cociente es parecido si yo tengo un número dividido de otro, va a ser igual a la resta en lugar de la suma de el dividendo y el divisor. De la misma manera, si yo tengo, en este caso, bueno, no tengo... Sí, perdón. Si yo tengo, por ejemplo, dos divisores que se están multiplicando, o sea, ambos números de estos están dividiendo, los dos pasarían restando. Yo haría menos, bueno, no se pone el menos, pero bueno, habría restando un logaritmo de z, porque z también está dividiendo en ese caso. Bueno,
En realidad tendría que haber paréntesis, pero no importa. Después, logaritmo de una potencia. Logaritmo de una potencia es una propiedad muy importante de logaritmos, ya que nos permite hacer la mayoría de ejercicios de logaritmos. ¿Y qué nos dice? Que si yo tengo el logaritmo de cualquier potencia, va a ser igual a el logaritmo de la base de esa potencia multiplicado por el exponente de la potencia. Así que esto que me permite hacer, que si yo tengo una potencia cualquiera, al hacerle el logaritmo, puedo sacarle el exponente hacia afuera, pasarlo como simplemente un factor. Después tenemos logaritmo de una raíz, que funciona casi igual que el logaritmo de una potencia. ¿Por qué? Porque yo tengo logaritmo de cualquier raíz, esa raíz yo la puedo convertir en un exponente que esté dividiendo. O sea, puedo pasar el índice de la raíz como un exponente que esté sí, dividiendo, esté en el denominador. Así que directamente, ya una vez lo tengo convertido al índice en exponente, lo que hago es, al igual que antes, tomo el exponente y lo saco afuera del logaritmo. Acá vemos que el 1 sobre y sale multiplicando también como 1 sobre y. Y por último tenemos cambio de bases. Esta propiedad lo que nos permite hacer es, si yo tengo un logaritmo con cualquier base, puedo hacer que se convierta en una división entre un logaritmo con una base a elección. Yo esta base z la puedo elegir. Y el logaritmo de arriba sería esa base de elección con argumento siendo el argumento original. Es como medio confuso de explicar, pero se ve visualmente, ¿no? Tengo dos logaritmos, uno siendo dividiendo y otro siendo de divisor, con una base a elección. Y en el primer logaritmo el argumento es el argumento del logaritmo original. Y en el segundo logaritmo el argumento es la base del logaritmo original. Esto nos sirve para hacer en calculadora algunos logaritmos que no se pueden eh, resolver manualmente. Si yo tengo acá, por ejemplo, que esto tiene base 2, las calculadoras no pueden hacer en logaritmos con base 2, solamente pueden hacer con base 10 y con base e, que era el logaritmo natural, el de base e. Entonces podemos cambiar directamente el logaritmo este por esta división y que las bases de estos logaritmos sean 10 o e. Ahora vamos a empezar a aplicar todas estas propiedades en distintos tipos de ejercicios. El primero de todos es el de resumir o ampliar sumas y restas de logaritmos. ¿Esto qué significa? Supongamos que tenemos muchos logaritmos que se están sumando y restando. Todos comparten la misma base. En este caso son logaritmos en base 10 porque, bueno, no la tienen anotada, así que se sobreentiende que es 10. Lo que puedo hacer en este caso es empezar a aplicar la propiedad de logaritmo de un producto y logaritmo de un cociente para convertir todos estos logaritmos en uno solo. ¿Cómo se hace eso? Si recordamos, cuando un logaritmo estaba restando, significaba que había o sea, esto podía ser igual a un logaritmo de un cociente. Así que yo lo que puedo hacer es pasar ese a x que está restando como una x que está dividiendo en el primer logaritmo. Entonces yo desaparezco este término, este logaritmo de x, menos logaritmo de x, haciendo que pase dividiendo al primer logaritmo. Después, yo tengo acá un logaritmo de y que está sumando. Por la propiedad de logaritmo de un producto, sé que si está sumando es igual que si desapareciera este término y estuviera multiplicando. O sea que yo puedo hacer que
este logaritmo de y desaparezca y pasar la y esta multiplicando al primer logaritmo. Entonces me quedaría w por y dividido x. Y por último tengo este logaritmo de z que está también restando. Los que están restando pasan dividiendo. Así que yo puedo esta z tomarla y pasarla dividiendo. Muy importante que al pasarla dividiendo se está multiplicando con la x que ya estaba dividiendo. No se suman, porque si no ahí ya está mal. Esto se puede hacer con un número indefinido de términos, de tal manera que uno termina teniendo muchos factores y muchos divisores. Y de hecho ni siquiera hace falta hacerlo por pasos. Uno directamente puede ver todos los logaritmos que están negativos, todos los logaritmos que están positivos. Los que están positivos se van multiplicando, los que están negativos se van dividiendo. Eso sí, siempre recordar que es cuando tienen la misma base. Si no tuvieran la misma base, en ese caso no se puede hacer esa propiedad. Y ahora lo más importante, creo yo, del tema, que es la resolución de ecuaciones con logaritmos. Las primeras ecuaciones que se pueden resolver usando los logaritmos son las ecuaciones exponenciales. Las ecuaciones exponenciales son aquellas en las cuales la x está como un exponente o está formando parte del exponente. En este caso tenemos que este 5 está elevado a una x menos 4 y que eso es igual a 2,4 dividido 12. Pues ¿de qué nos van a servir los logaritmos? Pues si recordamos la propiedad del logaritmo de una potencia, nosotros podemos utilizar los logaritmos para deshacernos no, sacar multiplicando un exponente de una potencia. Así que, ¿qué vamos a hacer en esta ecuación? Nosotros queremos justamente sacar este exponente de la potencia, así lo podemos trabajar por aparte. Así que vamos a hacer el logaritmo de ambos lados de la ecuación. Muy importante hacer tanto el logaritmo del lado izquierdo como del lado derecho. Así que tenemos logaritmo de 5 elevado a la x menos 4, que es igual a logaritmo de 2,4 dividido 12. Ahora lo que vamos a hacer es, el 2,4 dividido 12 es 0,2. Y después, ya que tenemos hecho el logaritmo del 5 elevado a esto, vamos a utilizar la propiedad del logaritmo de una potencia para sacar el exponente multiplicando. Así que pasa de ser logaritmo de 5 elevado a x menos 4 a ser x menos 4 multiplicado por logaritmo de 5. Ahora, una vez tenemos esto, vamos a distribuir el logaritmo de 5 en el paréntesis, porque recordemos que esto estaba con un paréntesis. Y ahora podemos empezar a resolver. El logaritmo de 5, el logaritmo de 5 lo pasamos sumando, que estaba restando acá, de 4 veces el logaritmo de 5, perdón. Y pasamos dividiendo finalmente el logaritmo de 5. Todos estos logaritmos se pueden resolver en calculadora. En este caso no los tengo resueltos porque son números irracionales, entonces no entran. Pero ya una vez tenemos la expresión, es cuestión de resolver todo en calculadora. Y después, el segundo tipo de ecuaciones que podemos resolver sabiendo logaritmos son ecuaciones justamente logarítmicas. Nosotros podemos, utilizando la propiedad de logaritmo de un producto y logaritmo de una resta, de un cociente, podemos juntar estos dos logaritmos. Nosotros tenemos acá logaritmo de 5x más logaritmo de 3 décimos de x, que es igual a logaritmo de x sobre 4. Es bastante largo y nosotros lo que podemos hacer es estos primeros dos logaritmos que se están sumando,
los podemos resumir como un solo logaritmo en el cual están multiplicando los argumentos. Así que hacemos acá la multiplicación, nos queda como logaritmo de 3 medios de x cuadrado igual a logaritmo de x sobre 4. Acá algo muy importante y es que si yo tengo, es dentro de cada una obviedad, pero si yo tengo dos logaritmos de base igual eh, que son iguales entre sí, es obvio que la única manera de que se cumpla esa igualdad es que los argumentos de ambos logaritmos sean iguales. Porque si el número que está dentro del paréntesis de cada logaritmo fuera distinto, es imposible que estos dos logaritmos sean iguales. ¿Eso para qué nos sirve? Porque nosotros en este caso, como tenemos esta igualdad, podemos directamente sacar los logaritmos, porque sabemos que con o sin los logaritmos se va a conservar la igualdad, porque es obvio que ambos argumentos son iguales. Así que una vez tenemos esto, lo podemos resolver como una ecuación dentro de lo que cabe normal. Pasamos ambas x para el lado izquierdo, pasamos los números que no son x para el lado derecho, y listo, hacemos x al cuadrado dividido x, nos queda igual a un cuarto dividido 3 medios. Así que x nos queda como un sexto en este caso. Esos dos tipos de ecuaciones vendrían siendo las más comunes seguramente, aunque siempre se pueden dar casos concretos de otras ecuaciones o que combinen varias cosas. Em, bueno, realmente creo que esto sería la mayoría de cosas que podrían hacerse para resolver ecuaciones con logaritmos. Eh, Así que bueno, esto es todo por este video y espero que hayan entendido el tema.